Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Fabio Galo y bueno, en esta ocasión a mí me toca exponer el capítulo número 4 del curso de Introducción a Redes, el cual es Acceso a la Red. Espero que lo disfruten. Eh, bueno, el contenido de este curso, de este capítulo, pues vamos a ver cuáles son las funciones generales de la capa de enlace, de la capa física también. Vamos a ver los estándares y protocolos que administran la comunicación en los datos a través de los medios locales. Vamos a ver las funciones de la capa de enlace de datos. Vamos a ver qué protocolos se asocian a esta capa de datos. Vamos a comparar las técnicas de control de acceso al medio que tenemos, las topologías lógicas y vamos a ver topologías físicas también, eh, tipo de medios de acceso que tenemos a las redes y algunas otras cositas más. Bueno, como hemos visto anteriormente, para poder sostener nuestras comunicaciones en red, tanto el modelo OSI como el modelo TCP/IP eh, manejan la capa de enlace y la capa física para el primer modelo y la capa de acceso a la red. Estas dos capas las asemeja mucho y bueno, vamos a ver que la función de la capa de enlace es preparar los datos para su transmisión y controla la forma en que acceden a los medios físicos. Es decir, en esta capa de datos, pues nos va a servir para la comunicación con la capa de arriba, con la capa 3, para poder tener acceso a la red. Y asimismo va a preparar estos datos para que tengan acceso a los medios físicos a través de los cuales nos vamos a conectar. Mientras que la capa física, pues va a controlar la forma en cómo se transmiten estos datos que llegan de las capas de arriba. Eh, esta comunicación se va a lograr mediante codificación de señales, y también vamos a ver algunas otras características más adelante para que describamos cómo se lleva a cabo. Veremos que para establecer una comunicación, como por ejemplo conectarnos a una página a internet o consultar, perdón, o mandar a imprimir alguna cosa, pues primero que nada debemos estar conectados mediante una forma física. Esta forma física puede ser una forma cableada o una forma inalámbrica. Para conectarnos de manera inalámbrica debemos de tener un punto de acceso inalámbrico. Y bueno, las empresas cada vez se ven más, tienen mayor apertura a este tipo de comunicaciones. Sin embargo, en una empresa grande, pues hay dispositivos que son dedicados. De manera doméstica podemos tener, aquí en la pantalla estamos viendo un software de servicios integrados o un ISR que nos permite tener un switch, una antena inalámbrica, un repetidor, un punto de acceso inalámbrico, todo en uno. Ahora, todas las comunicaciones se establecen a través de una tarjeta de interfaz de red o una NIC. Vamos a ver que también existen NICs de, por conexión Ethernet o por conexión inalámbrica. Eh, el rendimiento de las tarjetas pues varía en gran medida pues de sus características físicas. Por decir, en el caso de las tarjetas inalámbricas, el rendimiento se ve reflejado en el ancho de banda. ¿Por qué? Porque pues todos los medios se comunican a través del mismo canal que es la vía aérea y bueno, entre más dispositivos estén conectados pues disminuye su rendimiento. En el caso de la conexión alambrada no ocurre esto porque bueno, pues cada dispositivo
tiene su propio medio de comunicación, que es un cable, ¿no? Bueno, ahora la capa física pues va a proporcionar los medios de transporte a través de los cuales nos vamos a comunicar. ¿Y qué es lo que hace la capa física? Pues va a aceptar una trama que viene desde la capa de sesión. Vamos a ponerlo aquí una animación pequeñita. Viene la capa de sesión, que a su vez va a pasar a la capa de red en forma de paquetes. Estos paquetes van a pasar a la capa de enlace en forma de tramas. La capa de enlace, como habíamos comentado, va a preparar los datos para transmitirlos a través de los medios físicos. Los medios físicos van a codificar o a señalizar estos datos. Y bueno, los pueden señalizar de tres maneras. Pueden ser impulsos electromagnéticos, pueden ser ondas de radio o también impulsos ópticos. Y bueno, posteriormente el proceso se va a revertir, va a llegar a la capa física. La capa física, los medios van a transmitir estos datos en forma de ceros y unos. Posteriormente van a subir a la capa de enlace mediante las tramas. La capa de enlace se va a encargar de prestar un servicio a la capa de red para que se pueda enrutar estos paquetes, y de esa manera pueden llegar a la capa de transporte. Y por último, a las capas de arriba en forma de la presentación de los datos, ¿no? Bien, pues vamos a ver los medios de la capa física a través de los cuales nos podemos comunicar, y vemos que existen tres formatos básicos para esta capa a través de los cuales podemos transmitir datos. El primero de ellos es el cable de cobre, cuya señal es un patrón de impulsos eléctricos. El segundo es un cable de fibra óptica, cuyas señales son patrones de luz. Y las conexiones inalámbricas, cuyos patrones son transmisiones de microondas. Ahora, ¿cómo vamos a lograr que todos estos medios de comunicación se puedan llevar a cabo de una manera exitosa? Es decir, que exista una interoperabilidad entre la capa física. Bueno, pues para eso tenemos organismos internacionales que estandarizan y rigen los aspectos y las funciones a través de las cuales se comunican. Estos organismos pues pueden ser organismos gubernamentales, eh, empresas privadas, que bueno, van a definir y van a regir todos los estándares en cuanto a hardware, en cuanto a medios, codificación, señalización. Por ejemplo, vamos a pasar una gráfica en la cual aquí tenemos que el ISO pues va a regular los estándares de los conectores RJ45, así como la EIA TIA pues regula todo lo referente a cableado estructurado en telecomunicaciones mediante el estándar 568. Vamos a ver adelante que existen dos tipos de estándares, el A y el B, para los distintos tipos de cables de cobre. Y bueno, también para las comunicaciones se encuentra la IEEE, que tiene una amplia gama de protocolos, como en este caso es la Ethernet, la LAN, todas sus derivaciones. Vamos a ver las derivaciones que hay en tecnologías LAN y la Bluetooth. Ok, en esta parte vamos a ver los principios fundamentales de la capa física. Y bueno, abarcan tres áreas funcionales. La primera de ellas
son los componentes físicos, como son todos los cables. Estos componentes físicos pues son dispositivos electrónicos, es el hardware, son los medios de comunicación, los conectores, y bueno, transmiten y transportan las señales para representarlas en bits. La codificación, también se le conoce como codificación de línea, es un método que se utiliza para convertir un stream en un código predefinido, en el cual pues se puede reconocer tanto el emisor como el receptor un patrón a través del cual se va a establecer la comunicación. En este caso, para los cables de cobre, pues el patrón son las variaciones de voltaje, donde se pueden representar los bits ya sea como ceros o como unos. Existen dos tipos de codificación, que es el de Manchester, donde un cero se va a representar mediante una transición de voltaje de un voltaje alto a un voltaje alto, perdón, de un voltaje alto a un voltaje bajo, y un 1 se va a representar a la inversa, es decir, cuando tenemos una variación de voltaje bajo a un voltaje alto. Existe otro código de control de codificación que se llama sin retorno a cero. Esto es en donde se establece una posición neutral del voltaje, y cuando existe una variación, bueno, representa otro bit. El siguiente método de El siguiente método es la señalización. En la señalización, la capa física debe de generar señales a través de las cuales pueda transmitir los datos. Estas señales pueden ser eléctricas, ópticas o inalámbricas. Y bueno, pues vamos a ver que existen, o mejor dicho, se pueden transmitir estas señales de dos maneras. De manera asíncrona, es donde la señal se transmite sin una señal de reloj asociada, es decir, que los espacios de tiempo entre bloques pues son arbitrarios, y la señal eh, sincronizada es en donde los datos pues se transmiten con un tiempo de reloj. Estos tiempos de reloj pues son uniformes, están regulados, y a estos tiempos se les denominan tiempo de bit. Ahora, existen muchas formas de poder transmitir estas señales. Uh, Esto se logra mediante la modulación. La modulación es un proceso en donde una onda, que vamos a llamar la señal, pues modifica a otra onda, donde esta onda, segunda onda, se denomina la señal portadora. Existen tres técnicas de modulación más comunes. La primera es la modulación de frecuencia, la segunda es la modulación de amplitud, y la tercera es una modulación de códigos de pulso, donde una señal analógica como la voz se convierte en una señal digital. El ancho de banda. Bueno, el ancho de banda, vamos a ver qué es la cantidad de información que yo puedo transmitir desde un lugar a otro en un periodo determinado de tiempo. La unidad de medida del ancho de banda, como vemos en la gráfica, son los kilobits por segundo o los megabits por segundo, y bueno, de ahí se derivan en gigabits o inclusive en terabytes. El ancho de banda pues va a estar determinado en gran medida por los medios físicos y sus propiedades físicas, y también por la tecnología que se utiliza para sincronizar, los datos. El rendimiento es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. En este caso hay factores como la cantidad de tráfico, el tipo de tráfico y la latencia. La latencia es la cantidad de tiempo que le toman a los datos transferirse de un punto a otro.
vamos a ver que no siempre coincide nuestro ancho de banda con nuestro rendimiento. ¿A qué se debe esto? Imaginemos que tenemos una autopista. La autopista pues tiene un número determinado de carriles, que eso vendría a ser nuestro ancho de banda. Eso no significa que los autos puedan circular sin un límite de velocidad. Su rendimiento o su velocidad va a estar determinada en gran medida del tráfico que haya en los autos. Así es como podemos hacer o establecer una analogía entre ancho de banda y rendimiento. Los medios de red. Los cables de cobre son muy frecuentes en el uso de redes. Vamos a ver que tienen algunas características. Y bueno, una de ellas es que es económico, son fáciles de instalar, tienen baja resistencia a la corriente eléctrica. Sin embargo, pues su desempeño se ve limitado en cuanto a la distancia y a interferencias de señales. En cuanto a la distancia, ocurre un fenómeno llamado atenuación. Este fenómeno va degradando la señal a medida que el cable, la distancia o la distancia que tiene que recorrer la señal crece. Y bueno, por esta razón es importante respetar las distancias máximas establecidas en los estándares según cada cable, según el tipo de cable que utilizamos. En cuanto a las interferencias, existen interferencias de electromagnéticas e interferencias de radiofrecuencia. Estas distorsionan la señal y bueno, causa que no llegue de una manera clara. El crosstalk es una perturbación causada por un campo eléctrico o magnético de una señal que se encuentra en un hilo a otra señal que se encuentra en un hilo adyacente. Para contrarrestar estos efectos, se puede colocar cable de cobre blindado o que es como el que tenemos aquí en la imagen, en la segunda imagen de abajo, o tener una conexión a tierra adecuada. Y para el crosstalk lo que podemos hacer es tener pares de hilo de circuitos opuestos. Y bueno, aquí podemos ver en las gráficas una señal digital, cuál sería el ideal. La segunda gráfica es una tipo de interferencia, ya sea electromagnética o de radiofrecuencia. Aquí se ve en esta parte la señal digital junto con la interferencia, que es como la interpreta la máquina, ¿no? Existen tres tipos principales de cables utilizados en las redes. Es el cable de par trenzado o con UTP, el cable de par trenzado blindado STP y el cable coaxial. Los cables anteriormente vistos sirven para interconectar hosts de una LAN con dispositivos como switches, routers, access points. Ahora, aquí en el caso del UTP, es el medio de red, es el medio más utilizado para conectarse a una red. Consta de 4 pares de hilos codificados por colores, como podemos ver en la imagen, y cuenta con un revestimiento exterior, el par trenzado, que son los 4 pares de hilos, y cada par tiene un aislamiento que le ayuda a disminuir las interferencias electromagnéticas. En el caso del cable de par trenzado blindado, mejora la protección contra el ruido, es un poco más costoso y un poco más difícil de instalar que el cable UTP, y utiliza técnicas de blindaje para reducir las interferencias electromagnéticas y las interferencias de radiofrecuencia. Utiliza técnicas de trenzado en hilos para contrarrestar el crosstalk. Y bueno, su terminación, para hacerla más efectiva hay que hacerlo con conectores de STP.
Existen dos tipos de STP, el blindado completo y el blindado parcial. El blindado completo es el que utiliza una malla para proteger toda la hoja y cada par trenzado viene protegido con una hoja metálica. El cable coaxial consta de varias capas. La principal es la del conductor de cobre, que es el corazón por el cual se van a transmitir las comunicaciones. Y bueno, este tipo de cable originalmente estuvo destinado para Ethernet, pero el cable UTP lo vino a reemplazar y actualmente se utiliza para televisión por cable, instalaciones inalámbricas, y hay un tipo especial de conectores de cable coaxial con fibra óptica al cual se le conoce como fibra coaxial híbrida. Para proteger este tipo de cables hay que tomar en cuenta ciertas características a la hora de estar cableando. Uno de ellos puede ser la separación de los cables de datos de los de energía y bueno, que cumpla con los códigos o con los estándares de cableado estructurado. Además hay que checar que los cables estén correctamente conectados. Se deben de inspeccionar las instalaciones para asegurarse de que no haya daños en las mismas que puedan interferir con la transferencia de datos y bueno, contar con el equipo correspondiente en cuanto a instalaciones a tierra. Vamos a ver que inclusive para el cableado estructurado hay estándares, como ya hemos visto en la tabla anterior. Uno de ellos es el que dictamina el EIA TIA 568A. En este tipo de cable, pues, bueno, existen categorías para el cable. Tenemos cable UTP categoría 3, tenemos cable UTP categoría 5 o 5E, que la E significa extendida, y categoría 6. ¿En qué difiere cada uno de estos? Bueno, vamos a ver adelante eh, que difiere principalmente en el número de trenzado que tenemos por cada uno de los pares trenzados, lo cual pues va a proteger de nos va a proteger de las señales que interfieren con la señal. Ahora, cada uno de estos cables pues se conecta a través de un conector RJ45, como es el que estamos viendo en la imagen, y existe un estándar como ya hemos comentado. Ahora, para las configuraciones de los cables de red, podemos hacer una configuración de cable Ethernet. O esta configuración está dictada por el estándar T568A y en esta parte ambos extremos del cable deben de tener la misma configuración. Esto nos va a servir para conectarnos a un dispositivo de red, a un switch, a un router, a un hub, a un access point. Ahora, si lo que queremos conectar son dispositivos iguales, hay que hacer un cable cruzado. El cable cruzado, pues es básicamente es un extremo del cable es con este tipo de configuración, con el 568A, y el otro extremo del cable es con el 568 pero B. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues que cambia la posición de los pines, como se puede ver aquí. Y el otro tipo de cable UTP que podemos visualizar es el de consola. Este es un estándar propietario de Cisco que nos va a servir para establecer una comunicación con un router o con un switch.
Las pruebas de cable UTP nos van a servir para parametrizar algunos aspectos como son los mapas del cableado, la longitud del cable, saber si existe alguna pérdida de señal. Y bueno, para esto hay equipo especializado, como un ejemplo, el que estamos viendo en la imagen, es un pollo. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de cable de la capa física. Es el cable de fibra óptica. Y bueno, las propiedades de este cable, vamos a ver que este cable se comunica, su medio de transferencia son impulsos de luz. Y bueno, estas son las partes que componen a un cable de fibra óptica, ¿no? Es el núcleo, que básicamente es una pieza de vidrio, es un hilo de vidrio, que lo que va a hacer es transmitir la señal a través, ya sea a través de impulsos que se dictaminan por láser o por LEDs. Y ¿qué más? Tenemos una cubierta. La cubierta lo que nos va a hacer es que va a reflejar esta señal, estos patrones de luz, la va a reflejar a lo largo de todo el cable para que no haya una pérdida, una degradación de la señal. Y bueno, tiene un recubrimiento, una protección. Esta protección pues le va a servir para que no se truce tan fácilmente la fibra óptica. Tiene un material de refuerzo que es con el que inclusive hacen los chalecos antibalas, el Kevlar, y un revestimiento. Vamos a ver que existen dos tipos de fibra óptica, la monomodo y la multimodo. ¿En qué se difieren? Bueno, el primero, la monomodo, pues produce una única trayectoria de luz. Esta trayectoria, al circular por lo que es el núcleo por lo que es el núcleo de la fibra óptica, pues va a garantizar que no haya un rebote de la luz y que no exista un choque de los electrones, como es en el caso de la fibra multimodo, como lo vemos aquí. Y bueno, ¿qué más? Pues tiene una menor dispersión la monomodo. La dispersión significa que si no está bien unido los conectores si no está bien realizada la fibra óptica, pues puede ser que la luz se disipe en algún punto y esto va a degradar la señal. Bueno, este tipo de cableado pues es apto para aplicaciones de larga distancia como pueden ser telefonía, internet, televisión por cable. Y bueno, utiliza como fuente de luz, utiliza un láser y se suelen utilizar en campus, en backbones y por lo general abarca grandes distancias para poder transmitir la señal. Estas distancias pueden llegar inclusive a cubrir kilómetros. La fibra multimodo pues tiene un núcleo más grande para permitir que la luz, la luz viaje a través de ella. Se lanzan, se permite tiene una mayor dispersión, por lo que se produce una pérdida de señal. Eh, no es apto para grandes distancias. Se utiliza, su fuente de luz es la LED. Y bueno, suele utilizarse para LANs o para distancias de algunos cientos de metros, ¿no? Como son los campus. Como en el caso de la conexión de mediante cobre, que vimos que los extremos se deben de colocar un conector RJ45. Aquí existen distintos tipos de conectores: conectores ST, conectores SC, conectores LS. Y por cada línea de tendido que nosotros ponemos de fibra óptica, debemos de colocar dos conectores. ¿Por qué? Porque uno es para enviar información y el otro es para recibir la información.
Pero tenemos un tipo de conector especial como es el multimodo duplex, en el cual a través de un solo cable o un solo conector podemos hacer el envío y la transferencia de datos. Las pruebas de cable de fibra óptica son importantes que las realicemos para garantizar que no hay pérdida de la señal. Y bueno, existen aparatos como en este caso los reflectómetros, que nos van a indicar inclusive la distancia que recorre o el largo de la fibra óptica y en qué punto se encuentra un mal empalme con otra fibra. Eh, Aquí tenemos una tabla que diferencia los distintos medios de comunicación, como son el de cobre y la fibra óptica. Vamos a ver que en el de cobre, pues el ancho de banda el mínimo son 10 megabits, el máximo son 10 gigabits, y en la fibra óptica, pues bueno, esto se viene a incrementar bastante, ¿no? Las distancias. eh, el cableado estructurado permite distancias máximas de 100 metros. Posteriormente a 100 metros pues viene la degradación de la señal, viene la atenuación como habíamos comentado. Y en la fibra óptica pues bueno, no tenemos ese problema, ¿no? Podemos inclusive colocar un tendido a kilómetros de distancia sin que se vea afectada la señal. Ahora, la fibra óptica no es susceptible al- a, los, a las interrupciones electromagnéticas o por radiofrecuencia. Está libre de peligros eléctricos. Más sin embargo, ¿cuáles son las desventajas que tiene la fibra óptica con respecto al cobre? Bueno, pues que el valor de instalación es muchísimo más alto, se requieren mayores precauciones de seguridad y no cualquier persona te puede hacer una buena conexión de fibra, ¿no? Se requiere una persona especializada. El tercer método a través del cual nos podemos comunicar son la vía inalámbrica. Aquí tenemos algunas imágenes como son el Wi-Fi, antenas inalámbricas, comunicación satelital, comunicación celular. Vamos a ver que existen tres tipos principales de medios inalámbricos. Uno de ellos es el Wi-Fi. El Wi-Fi está regulado por el estándar 802.11 y bueno, viene una variación de todas las tecnologías inalámbricas, ¿no? La 802.11a, B, G, N. Cada una de estas variaciones pues incrementa el canal a través del cual se comunican y también incrementa la seguridad. Tenemos la tecnología Bluetooth, que está regulada por el estándar de la IEEE 802.15 y proporciona emparejamiento de los dispositivos a distancias cortas de 1 a máximo 100 metros. Y bueno, tenemos tecnología WiMAX. Esta tecnología pues proporciona velocidades de hasta 1 gigabit por segundo y utiliza una topología de punto multipunto para proporcionar acceso a servicios de ancha banda inalámbrica. La LAN inalámbrica, pues se necesitan routers inalámbricos que soporten esta tecnología para podernos conectar a los medios. Bueno, aquí viene un estándar de las variaciones del estándar 802.11. Vamos a ver que varían tanto la frecuencia como la velocidad máxima de transmisión. Tenemos velocidades mínimas de 54 megabits por segundo hasta 7 gigabits por segundo. Ahora bien, vamos a ver que la capa de enlace de datos permite que las capas superiores accedan a los medios y bueno, controla el método en que los datos se colocan y se reciben en los medios.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que va a ofrecer un servicio a las capas superiores, como en este caso es la capa 3. Va a empaquetar esas unidades de datos y las va a llamar tramas. Posteriormente, ahí mismo va a controlar el va a controlar el acceso al medio físico y va a realizar una detección de errores. Bien, pues ahora vamos a ver las subcapas del enlace de datos. La primera de ellas es el control de enlace lógico. Se trata de la capa superior, la cual pues nos va a definir, nos va a decir cómo se proporcionan los servicios con las capas de arriba, como en este caso es la capa de red. Y bueno, el control de enlace lógico lo que va a hacer es que va a colocar dentro de la trama, va a colocar información que va a identificar con qué protocolo estamos interactuando. Es por eso que un protocolo IP versión 4 o un protocolo IP versión 3 pues pueden interactuar a través de la misma tarjeta de red. Y la otra subcapa es la del control de acceso al medio. Esta subcapa es la de abajo y lo que nos dice es que se van a definir los procesos a través de los cuales se va a interactuar con el hardware. Es decir, que va a proporcionar, o mejor dicho, va a delimitar los datos de acuerdo a los registros de señales que se tengan. ¿Esto qué quiere decir? Que va a dictaminar a través de qué medio se va a transmitir los datos hacia abajo, hacia la capa física. Es decir, si nos estamos conectando a través de un cable de fibra óptica, un cable de cobre o una conexión inalámbrica. La subcapa de MAC, lo que va a hacer es dictaminar esos procesos para podernos comunicar a través de cualquiera de los medios que tengamos disponibles. Bueno, aquí tenemos un concepto que se llama control de acceso al medio. El control del acceso al medio es el método mediante el cual vamos a estar transfiriendo los datos que nos llegan a la capa 2 de un medio a otro. Esto, a ver, para explicarlo, veamos la imagen. Tenemos una computadora que va a transmitir de París a Japón. En París, pues va a llevar, va a sacar un paquete. Este paquete va a llegar a un medio físico, es decir, a la interfaz de este router. Y este router va a empaquetar este paquete, valga la redundancia, va a empaquetar este paquete, eh, lo va a colocar dentro de la trama y la trama en la capa 2 se va a hacer cargo de sacar ese paquete para enrutarlo posteriormente de manera inalámbrica a la antena satelital. Es decir, está pasando de un medio alámbrico a un medio inalámbrico. El satélite, o la antena mejor dicho, va a volver a sacar la misma trama. Dentro de la trama viene el paquete origen, que era de París. Va a llegar al satélite, va a llegar a una interfaz lógica, va a salir por otra interfaz lógica y así posteriormente va a estar cambiando a través de diversos medios hasta llegar a Japón. Entonces, el control al acceso de acceso al medio es ese método por el cual la capa 2 interviene para poder estar transmitiendo los paquetes dentro de las tramas.
Bueno, pues como vimos en la imagen anterior, cada vez que se transmite un paquete y a su vez este paquete se convierte en una trama y pasa por un enlace físico, pues se van agregando componentes a cada una de las tramas para garantizar que va a llegar el paquete o el dato completo, mejor dicho. En la capa de red, pues obviamente se agrega el paquete que eh, va a contener tanto la IP de destino como la IP de origen. Asimismo, al momento de pasar a la capa de enlace de datos, en la trama se agrega el encabezado de la trama, luego el paquete y posteriormente el tráiler. El tráiler, el encabezado de la trama nos va a indicar a través de qué componente físico o de qué tarjeta adaptadora se va a conectar para poder realizar los cambios, ya sea hacia la capa física o hacia la capa de red. Y el último componente que se integra es el tráiler. El tráiler lo que nos va a proporcionar es un servicio para detectar si hay algún problema en la comunicación. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se compone una trama. Vamos a ver cómo sabe la capa de enlace dónde empieza una trama y dónde termina, siendo que cada vez que transmitimos unos datos, cuando estamos en la capa física, se convierten en streams de bits, es decir, en una cadena de unos y ceros. Entonces, ¿cómo sabemos dónde empieza una trama y dónde acaba la otra? Bueno, para eso, cada vez que se conforman estas tramas de la capa 2, pues se agregan ciertos indicadores, como estamos viendo en la imagen, está el inicio de la trama y el inicio y la detención de la trama. Esta parte pues la regula la MAC y la utiliza para, pues como hemos hecho, indicar el inicio y el final de cada trama, ¿no? El direccionamiento de la subcapa de la MAC que utiliza este campo, pues lo utiliza para identificar el nodo de origen y el nodo de destino. El tipo se refiere a se refiere al mm, en el tipo lo utiliza, mejor dicho, el control de enlace lógico para identificar qué tipo de protocolo de capa 3 de enrutamiento se está utilizando. En el control se identifican los servicios especiales como el flujo. Posteriormente vienen los datos. Los datos obviamente vienen junto con los datos de la capa 3, que es decir, el paquete. Posteriormente viene el segmento. Y después viene lo que es la detección de errores. Este campo incluye datos para formar el tráiler y saber si existen errores al momento de comunicar los datos. En el control del acceso al medio nos referimos a la manera en cómo se van a comunicar las tramas, es decir, cuándo puede transmitir uno, cuándo puede transmitir otro. En caso de que no existiera este control del acceso al medio, pues simplemente habría muchísimas colisiones. Bueno, el método para controlar el acceso al medio pues va a depender en gran medida de las topologías y del uso compartido de los medios. Las topologías pues son cómo aparecen las conexiones entre los nodos y el uso compartido de los medios es la forma en la que los nodos comparten los medios. Este uso compartido puede ser de punto a punto como en las conexiones WAN o compartido como en las redes LAN. Los vamos a describir más adelante. Las topologías de una red pues básicamente son las configuraciones o las relaciones que existen entre los dispositivos y cómo se interconectan entre ellos.
Por ejemplo, tenemos dos tipos de topologías. La topología física, que se refiere a las conexiones físicas identifica la interconexión de dispositivos finales, es decir, toda la infraestructura, cómo están conectados routers, switches, dispositivos inalámbricos. Y tenemos el otro tipo de topología, que es la topología lógica, que se refiere a la forma en cómo se transfieren las tramas a través de la red. Y bueno, este tipo de conexiones por lo general tienen conexiones virtuales, conexiones reales, conexiones entre nodos de la red. En ella intervienen protocolos de la capa de enlace de datos que definen las rutas y las señales lógicas por las cuales se van a transmitir los datos. En las topologías eh, físicas tenemos aquí, por ejemplo, una topología punto a punto, que es, no sé, un ejemplo es cuando se conectan dos terminales de manera permanente. El hub and spoke, que es una variación de la topología de estrella. Y el de malla. El de malla, pues todos están interconectados todos con todos. Esto pues obviamente incrementa los costos administrativos, los costos físicos. Y bueno, pues básicamente cada enlace es un enlace a otro punto o otro nodo. Half duplex y full duplex se refiere a que en el ejemplo de arriba un solo cable puede transferir información de ida y después la puede transferir de vuelta, pero no lo puede transferir al mismo tiempo. Cuando habilitamos un cable a full duplex quiere decir que podemos tanto enviar como recibir simultáneamente. Topologías físicas de la LAN. Tenemos distintas topologías como la estrella, en la cual los hosts se conectan a un dispositivo intermediario. Anteriormente era un hub, pero en este caso cambiaron a los switches. Y es la topología que se encuentra mayormente en las LANs. Tenemos la topología de estrella extendida, que es una combinación entre una estrella y una topología de voz. Tenemos la topología de voz, donde tenemos que a través de un mismo cable se conectan los hosts. Y tenemos también la topología de anillo, en donde cada host es vecino del que sigue. Una variante de esta topología es la de anillo extendido, en donde se pueden transmitir la comunicación bidireccionalmente. Esto pues garantiza obviamente que no se pierda la comunicación en caso de que se caiga uno de los canales, aunque incrementa los costos de operación. Ahora vamos a ver cómo se comunican los datos a través de las topologías. Tenemos que podemos acceder al medio por medio de accesos por contienda o accesos controlados. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, en los accesos por contienda es donde todos los recursos compiten, mejor dicho, todos los hosts compiten por el recurso y por transmitir su información. Es decir, aquí tengo un host que dice intento enviar cuando estoy preparado. Otro dice yo igual intento enviar cuando estoy preparado. Y todos quieren intentar enviar al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Bueno, ocasiona que haya muchas colisiones y pérdidas de la información, lo cual origina que que se tenga que volver a retransmitir el mensaje. Las estaciones pueden transmitir en cualquier momento y ejemplo de estas tecnologías son la de CarrySense Media Access, cuyos protocolos están definidos por el Ethernet 802.3 y para la parte inalámbrica por el 802.11. En el caso de la contienda de acceso controlado, tenemos que
pues solamente se puede transmitir una máquina a la vez. Y bueno, cuál es el procedimiento a seguir? Pues que una máquina dice, yo quiero mandar mi paquete mi señal. Entonces primero va a escuchar en el medio a ver si no hay alguien transmitiendo. En caso de que no haya nadie transmitiendo, bueno, entonces lanza, lanza el mensaje. En el caso de que haya alguien transmitiendo, espera a que se libere el medio. Después de cierto tiempo va a volver a preguntar si el canal está desocupado. En caso de que sea afirmativo, pues lanza el mensaje. En esta parte, sus características es que solamente se puede transmitir por una sola estación a la vez. Los dispositivos que desean transmitir pues esperan su turno, no hay colisiones y es posible que se utilice el método de paso de tokens. Estas tecnologías pues es el token ring y es la interfaz de datos distribuida. Bueno, pues así es como llegamos a la parte final del capítulo. A manera de resumen hay que recordar que el modelo OSI maneja la capa física y la capa de enlace de datos. En la capa física es la que se va a encargar de transmitir todos los datos por medio de señales, mientras que la capa de datos, de enlace de datos, va a ser la encargada de interactuar con con las capas superiores y de colocar los paquetes en tramas para poderlos transmitir a los medios. En los medios de red, recordemos que existen medios inalámbricos, medios cableados o medios de fibra de vidrio, de fibra óptica, perdón, y bueno, cada uno tiene sus propiedades. ¿De qué va a depender que elijamos uno u otro medio? Pues va a depender del costo factor dinero, de las instalaciones y de la cantidad y de la cantidad de datos que queramos transmitir. Los protocolos de la capa de enlace, pues vemos que son los encargados de comunicar la trama, va a encapsular los paquetes de red en tramas y va a colocar información adicional para que se puedan comunicar a través de los medios físicos. Y ¿qué más? Bueno, existen medios de control de acceso para determinar cómo se van a comunicar estos datos. Estos medios de acceso pues están regidos por las topologías de red. Existen topologías lógicas y topologías físicas. Y bueno, eso es todo por el momento. Esperemos que haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, estoy para servirles. Me despido de ustedes, esperando que tengan un buen día.